hay mucha publicidad y mucha expansión de información en todo el mundo a causa de un hecho histórico, bíblico: la persecución violenta contra los testigos de Jehová en Rusia, Putin y la Iglesia Ortodoxa. No es el primer caso, no es un caso único que se persiga a los testigos de Jehová. Lo han hecho muchas naciones. Lo hicieron Hitler, lo hicieron en Ruanda, lo hicieron en países africanos, suramericanos, muchos países. Pero el resultado final siempre ha sido caótico. El hecho de que se persiga en Rusia a los testigos de Jehová es un hecho profético, histórico. Como que Jesucristo alegó que si a él lo habían perseguido, a ustedes también los perseguirán. Pero si a él le habían escuchado, a ustedes los escucharán. La intención de los demonios es callar las bocas, mediante terror, matanzas, quemar salones, echarlos del trabajo, encarcelarlos. El mismo sistema de Hitler, Adolf Hitler. ¿Y cómo terminó Hitler? ¿Cómo terminaron los nazis? ¿Cómo terminó Alemania? ¿Cómo terminó el Tercer Reich? ¿Cómo terminó la raza aria? En una ruina, un descrédito y la muerte de millones de enemigos. Y Hitler huyendo rápidamente con varios nazis, Joseph Mengele, Adolf Eichmann, etcétera, etcétera. Luego la Iglesia Católica vendió por toneladas de oro miles de pasaportes falsos a los de la SS, yugoslavos, alemanes y croatas para huir como ratas a Sudamérica. Todos huyendo. Y todavía se hace justicia, todavía hoy se persigue a los nazis que eliminaron y masacraron a millones de judíos inocentes, hombres, mujeres y niños, y testigos de Jehová. Heroicos. Porque la diferencia en el tiempo de Hitler era que los testigos de Jehová, la diferencia, quiere decir, es que los testigos de Jehová no eran judíos. El fanatismo de los nazis era eliminar a los judíos de toda la tierra. Pero los testigos de Jehová eran alemanes, no eran judíos. Pero sucumbieron con los judíos. Podían haber salido libres, entre comillas, claro, libres de los campos de exterminio. Solo tenían que firmar los testigos de Jehová un papel: reniego de la fe, de la religión de los testigos de Jehová. Entonces, sencillamente firmar ese papel y a la calle. Aunque, entre comillas, a la casa. No, porque automáticamente el mismo día le daban un uniforme, le daban un fusil y a Rusia, a luchar a favor de Hitler y el Tercer Reich. Muy pocos firmaron el papel. Los pocos que firmaron se arrepintieron de por vida. El acto de cobardía que le costó a muchos la vida y un sufrimiento hasta su muerte, por la conciencia. Pero los heroicos testigos de Jehová en Alemania, todavía se habla de ellos. Lo mismo, el gobierno alemán habla con entusiasmo, felicitándolos muchas veces, el gobierno alemán actual, a los testigos, rememorando muchas veces en libros históricos, en películas, la heroicidad de los testigos de Jehová en los campos de exterminio. Porque, como digo, los testigos de Jehová podían salir libres, los judíos no. No había nada que firmar, era exterminarlos, con la aprobación y la felicitación del Vaticano. No olvidar eso, que fue el que levantó a Hitler al poder, como levantó a Mussolini, como levantó a otros dictadores, o Pinochet o quien sea, siempre entremetiéndose en el apoyo a los genocidios. Ahora, de la misma manera, Putin, aconsejado por la Iglesia Ortodoxa, Rusia, que siempre es Dios con nosotros, da igual, matándose como siempre, como en el catolicismo, ortodoxos de la misma religión contra ortodoxos, o católico contra católico, en las guerras mundiales, da igual. En ambas partes, la Iglesia católica o otras religiones. Y claro, por otra parte, los satanistas, se ha rodeado Putin de brujos, brujas, espiritistas, satanistas, gente diabólica. Y realiza con entusiasmo Putin en su palacio pues sesiones espiritistas con brujos, invocación a los demonios, satanismo puro. Eso es reconocido, no es fantasioso. Terminará Putin peor que Hitler, porque Hitler huyó a Argentina con Eva Braun en 2 submarinos, repostando en Portugal, luego en España y hacia Argentina.
pero este huirá de otra manera. Recordad que los dictadores siempre terminan mal. ¿Cómo terminó Saddam Hussein? ¿Cómo terminó Hitler? ¿Cómo terminó Mussolini? ¿Cómo terminan todos? Mal. Mal. Putin le queda poco tiempo. Y ya veréis cómo se cumple. Porque el eco internacional y la heroicidad de los testigos de Jehová, el aguante, la fe, se está recorriendo por todo el mundo. Todo el mundo, políticos, están malcontentos con la actuación diabólica de Putin, que le han hecho los satanistas y los demonios multimillonarios, naturalmente. Los demonios pagan muy bien. También hicieron multimillonarios a los nazis, a Hitler, a Saddam Hussein, multimillonarios. ¿Cómo terminaron? Ellos y su dinero. ¿Cómo creen que va a terminar Putin? Pues ya veréis que muchos gobiernos, casi todos, están descontentos con la actuación diabólica, trágica, comunista. A una imitación a Stalin, una imitación a Hitler, lo está haciendo. Le saldrá de igual manera mal, porque veréis que habrá pronto una liberación de los testigos de Jehová en Rusia. Y será una vez de nuevo, como hicieron en Alemania cuando terminó la guerra, pues el gobierno establecido después de la guerra, un gobierno democrático, real, pues felicitó a los testigos de Jehová y les recompensó por las pérdidas pedidas tanto en vidas como en bienes. Porque lo mismo que hace Putin hicieron los nazis, quemar los salones, quemar las salas de asamblea, encarcelarlos, echarlos del trabajo, etc. Encarcelarlos en los campos de exterminio, en Dachau, en Treblinka, Auschwitz. Pues este hace lo mismo. Pues le saldrá peor que a Hitler, todavía mucho peor. Veréis que pronto vendrá el ajuste de cuentas y veréis cómo pierde el poder Putin y entonces él se tendrá que huir como todos los dictadores y será una persecución de media Rusia contra un dictador genocidia, criminal. Porque detrás de todo esto está el poder de Jehová Dios. Si Jehová Dios permite que sus siervos sufran, es con un hecho, no es porque Dios no pueda hacer nada o mire a otro lado o le da igual, no. Es que los testigos de Jehová han dado un testimonio, no solamente en toda Rusia, mundial, de la fe de los testigos de Jehová, como lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial en Alemania nazi o en otros países. La fe, el aguante, hasta la muerte, siendo fieles como profetas o apóstoles fueron fieles y murieron muchos en los circos romanos quemados vivos, como ha hecho con la Inquisición con mucha gente inocente. Serán libertados pronto y veréis que en toda Rusia de nuevo, cuando se establezca un gobierno justo y honorable y democrático en Rusia, que tenía que ser, veréis el final de Putin, veréis el final de la Iglesia Ortodoxa, veréis el final de los que persiguen a los testigos de Jehová. Como dicen las Sagradas Escrituras, cualquier arma o cualquier lengua que se forme contra ti, contra los siervos de Dios, no tendrá éxito. En el juicio la condenarás. Isaías capítulo 54, versículo 17. El juicio. Veréis cómo viene un juicio contra Putin y todos los culpables de la persecución y el odio y la tortura y las palizas que hacen contra el pueblo de Dios. Terminarán mal. ¿Cómo terminaron los egipcios contra el pueblo de Dios? Que entonces Israel, con 10 plagas, destrozado todo Egipto, Faraón, todos los militares muertos en el Mar Rojo. Bueno, un desastre. Cualquiera que se mete contra un siervo de Dios termina mal, muy mal, porque como dicen las Sagradas Escrituras en otros textos, que el que los toca a ustedes, dice Dios, está tocando el globo de mi ojo. Yo responderé. Llega pronto la liberación de los testigos de Jehová en Rusia. Veréis como yo lo que digo se cumple. Veréis el final de Putin, de la Iglesia Ortodoxa, de los que han perseguido, y veréis cómo se felicitará. Y ya la expansión que será en Rusia, con las buenas nuevas, cuando se le libere, será grandiosa. Porque ahora la fe y el aguante de los testigos de Jehová en Rusia está dando publicidad y testimonio al mundo entero. O sea, el Putin es tan estúpido que ahora, con lo que ha hecho, los testigos de Jehová están dando un testimonio fiel ante aguante al mundo entero. Millones de personas están sabiendo y escuchando la fe de los testigos de Jehová. Y eso es un testimonio a favor del nombre de Dios, Jehová Dios. Veréis cómo sucede pronto. Pronto.
de Putin huyendo, perdiendo el poder, juicios sumarísimos por el asesinato que hizo Putin en un teatro, asesinando a cientos de personas por liberar de 4 terroristas, los robos que ha hecho, de dónde viene el inmenso capital, la persecución de los testigos, otros crímenes que ha hecho. Veréis cómo huye, como ratas, y veréis cómo todos huyen, y cómo se les juzgará. Porque Dios, cuando actúa el pueblo de Dios, actúa con severidad. La liberación de los testigos va a acercar, y muy pronto la liberación de la raza humana también. Todos los testigos oran día y noche a favor de los testigos de Jehová en Rusia. Y Dios, Jehová Dios, escucha las oraciones y las responde siempre. Y cuando Dios deja que una cosa dure un poco, tiene un propósito, el testimonio de dar la fe de esas personas, hombres, mujeres, niños, hacia el mundo entero. La fe verdadera, para la gloria del nombre de Dios, Jehová Dios.